buenas noches, amigas y amigos de Golpe de Ideas. Estamos con ustedes otra vez en domingo por la noche y como siempre con temas para conversar realmente con ustedes a través de esta vía y de Facebook. Bueno, comentar esta noche temas económicos. Para ello estamos acompañados aquí con un directo amigo que nos honra con su presencia, Marco Antonio del Río, economista. Bienvenido. Gracias, buenas noches, un gusto estar aquí, un honor también. Y estamos aquí para conversar de economía y cosas relacionadas, ¿no? Muy bien. Roberto, buenas noches. Bueno, buenas noches. Saludar, por supuesto, a Marco Antonio del Río. Gracias por su presencia. Y a todos nuestros telespectadores, gracias por su teleaudiencia, ¿no? Gracias por estar al otro lado, seguirnos cada semana. No se olviden que también pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, específicamente en facebook.com/Golpe de Ideas. Nos encontrarán, pueden suscribirse a la página, poner sus ideas y bueno, también encontrarán los links que ponemos y los links a los programas antiguos. Los programas enteros los podrán ver en la otra red social, en youtube.com/Golpe de Ideas. Allá también nos encontrarán. Golpe de Ideas viene siempre con el gentil auspicio de Machicao Abogados Sociedad Civil. Machicao Abogados Sociedad Civil se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el teléfono 341-3397. Tienen la dirección en este momento abajo mío en pantalla. En ese teléfono se pueden comunicar con Machicao Abogados y también al correo electrónico abogados@machicaolegal.com. Bueno, con eso, con este saludo, pues empecemos este golpe de ideas. Bueno, como siempre, el tema económico es fascinante, por supuesto complicado para entender, sobre todo para quienes no tienen un entrenamiento en formación en la economía, pero no hay duda que hay que tratar de entenderlo. Este es un tema que no hace solamente, además, a Bolivia. Es imposible entender la economía boliviana sin entender lo que está pasando en el mundo, pero particularmente en países que tienen que ver con Bolivia, que tienen una relación importante con Bolivia, y obviamente con productos que están siendo comercializados en el mundo entero y cuyo precio no depende de la voluntad del presidente de Bolivia o del ministro de Finanzas, son precios que se establecen en los mercados internacionales. Para entender este intríngulis, pues te invitamos, Marco Antonio, y queremos empezar tal vez haciendo un rápido repaso de la economía boliviana, ¿no? ¿Cómo está la economía boliviana? Hubo un anuncio a principios de este mes de parte del ministro de Finanzas en el sentido de que se va a lanzar una nueva tanda de bonos en el mercado internacional en Wall Street, nada menos. El gobierno socialista los manda a Wall Street para que allá se comercialicen. Esto aparentemente denota que no existe pues suficiente ingresos en Bolivia, si no, no estaríamos yendo a Wall Street para financiarnos. Pero bueno, entenderemos un poco la cosa boliviana y a partir de ahí tocar Brasil, porque Brasil es nuestro principal socio importador del gas boliviano, está Argentina, está sin duda Venezuela, que tiene un parentesco con Bolivia, no limítrofe, pero un parentesco político sobre todo, y una inspiración en las políticas económicas también. Y bueno, ahí vamos pues, Marco Antonio, ¿cómo ves el tema este? Bueno, el tema de la economía boliviana en los últimos años hay que verlo, yo creo, con cierta cautela, ¿no? El primer punto que hay que señalar es que cuando nosotros los economistas hablamos de la economía boliviana, normalmente hablamos en base a la información estadística que o genera el Banco Central o genera el Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces, muchas veces hablamos de los grandes agregados, ¿no? La masa monetaria y cosas, el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, cosas de ese tipo, y hay que tener claro que muchos de estos indicadores son promedios y por lo tanto muchas veces cuando un ciudadano común, una ama de casa, escucha lo que decimos los economistas, pues le da la impresión que estamos hablando cosas lejanas de su realidad. Y claro, lo que la persona tiene que entender, la ama de casa, el empresario, el ciudadano común, es que en realidad la economía es muy diversa, las situaciones son muy diversas y por lo tanto el economista habla en términos muy genéricos, ¿no? Y no está hablando de la situación particular de cada persona, de cada empresa o de cada unidad familiar, ¿no? Entonces eso me parece que es importante a modo de cautela con respecto a este tema, ¿no?
Ahora bien, una segunda delimitación que hay que tener cuidado, me parece a mí, es lo siguiente, ¿no? Especialmente en el contexto en que en Bolivia se ha manejado en los últimos años. El gobierno del movimiento al socialismo tiene una ideología muy bien definida, tiene ciertos ideales seguramente, ¿no? Ciertas imágenes que, por decirlo así, les mueve el corazoncito, ¿no? Por lo tanto, eso genera una retórica, hay una retórica del gobierno. Pero cuando uno mira ya, olvidando un poco la retórica, digamos, lo que el gobierno hace, especialmente lo que se llaman los gestores de la política económica, que son el ministro de Economía, la gente del Banco Central, etcétera, etcétera, hay ciertos elementos que nos permiten pensar que en realidad hay una línea de continuidad, lo que en mi perspectiva es positiva, con lo que fue la política económica desde los años 80. 85, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, el punto más importante de esto es que, pese a su retórica, el gobierno se ha preocupado mucho de mantener la estabilidad macroeconómica. Cuando digo estabilidad macroeconómica, estamos hablando fundamentalmente, por ejemplo, mantener baja la tasa de inflación. Ha habido momentos donde ha habido presiones inflacionarias muy fuertes, pero el Banco Central en particular, con sus políticas monetarias y cambiarias, ha logrado neutralizar esas presiones. Otro ejemplo, por ejemplo, gran parte de los economistas, cuando salió el tema por primera vez del doble aguinaldo, ¿no? Nuestro argumento era, esto va a generar presiones inflacionarias, ¿no? Bueno, la gente del gobierno, así a capa y espada salió, decía, no, esto no genera presiones inflacionarias, pero justo el siguiente fin de semana el Banco Central hizo una emisión de bonos navideños pagando el 6%, lo que evidentemente es una política monetaria diseñada para contrarrestar los efectos inflacionarios del doble aguinaldo, ¿no? Entonces, claro, el gobierno tiene una necesidad, y este tipo de gobiernos más todavía, de mostrar buenos resultados, y su retórica va mucho en esa línea, digamos, y por lo tanto, en ciertos momentos, pues como diríamos vulgarmente, tratan de tapar el sol con un dedo. Ahora bien, hechas estas dos apreciaciones, evidentemente lo que nosotros hemos tenido en estos últimos años es una economía que ha estado en crecimiento, hay cierta prosperidad económica, que uno la ve en términos de los negocios, de la actividad económica, los indicadores expresan eso, ¿no? Por el otro lado ha habido un prudente manejo, digamos, tanto de los equilibrios fiscales, o sea, no ha habido problemas de balanza de pagos, pero sí ha habido un manejo muy prudente de los equilibrios fiscales, digamos, un poco al límite, posiblemente. Ahora, cuando digo un prudente equilibrio, digamos, un prudente manejo de los equilibrios fiscales, no estoy hablando de la composición de en qué han gastado el dinero. Ahí posiblemente se puede generar un debate más o menos acalorado y más o menos crítico, pero desde el punto de vista de tratar de evitar un déficit fiscal, cosas así, pues el ministro hace catacora pese a su retórica y un poco, ¿no?, y a su discurso, pues ha sido muy coherente en ese sentido, ¿no? O sea, la economía, el Estado boliviano no puede entrar en una situación de déficit. Y en cierto momento esto se lo ha visto, cuando en algún momento, en algún discurso, se ha planteado el tema de que las empresas públicas tengan déficit, bueno, las vamos a cerrar, lo que da un criterio de que habría, si es que se hiciera así, cierta racionalidad económica que estaría por encima de una racionalidad política. Ahora bien, dicho eso, de que la economía, digamos, en términos generales ha estado razonablemente bien y en ciertos aspectos razonablemente bien administrada, todo indica que el escenario está cambiando, ¿no? Entonces se están empezando a ver ciertas turbulencias, tanto en el contexto internacional, que evidentemente, dado que Bolivia no es una economía aislada y siempre ha sido una economía muy integrada al mundo, muy abierta al mundo, muy dependiente muy de los precios dependiente, internacionales. exactamente. De todo, pues en Santa Cruz el algodón, claro, en ¿no?, su momento, hace más de 30 años atrás, hizo crepitar la economía de aquí, ¿no? Desde finales del siglo XIX la economía boliviana está muy abierta, ¿no?, con el agravante de que una economía muy extractiva y muy dependiente de ciertos los españoles, ¿no? Sí, pero en el siglo XIX la economía ha sido mucho más autosostenible, y particularmente las finanzas públicas, porque en todo el periodo del siglo XIX el Estado dependía del tributo indígena, no tanto de los impuestos, digamos, a otros, de exportación. Es con el auge de la minería de la plata y después con la del estaño que el Estado, claro, ahí va a haber una fuente de recursos mucho más interesante, ¿no? Además que hay todo un conflicto sobre el tema de tierras en el altiplano. Entonces el Estado boliviano, a partir de ahí es donde ya empieza a depender de manera
sistemática, digamos, en la era republicana, ¿no?, de la explotación de determinados recursos naturales, que en los últimos tiempos se ha agravado además, ¿no? Pero efectivamente, ¿no?, en la época de la colonia, evidentemente la economía boliviana estaba terriblemente abierta, ¿no?, por los vínculos propios de la colonia, de las colonias americanas con la metrópoli española, ¿no? Sí, no, sin duda Bolivia es una economía abierta, ¿no? Es una economía abierta muy dependiente de las economías de fuera. El problema que yo veo básicamente es el tema de la dependencia de un producto, ¿no?, o siempre de productos no renovables, en el caso de ahora, de los últimos años, el gas. A mí no me queda duda que el manejo de la economía, eso dicen las estadísticas, ¿no?, ha sido pues bastante bueno, ¿no?, sin duda, si lo comparamos con el resto de nuestros vecinos, especialmente si comparamos con países que tienen muchísimos más recursos naturales, como Venezuela, por ejemplo, que andan tan mal teniendo petróleo por todas partes. Las máximas reservas en el planeta de petróleo en este momento están en Venezuela, ¿no? Y sin embargo, miren cómo está Venezuela. Pero hay muchas voces detractoras, ¿no?, que entre ellas son los escépticos, digamos, me encuentro yo, que dicen, ¿qué pasa cuando produces solamente, especialmente un bien, dependes de ese bien, ¿no? Ahora han bajado los precios, se ve que hay menos ingresos, han sabido contrarrestar el ingreso menor a causa de esta depreciación de los precios en los productos que exportamos, entre otras cosas con estos bonos que vamos a sacar este año, los bonos que hemos sacado hace unos años atrás también al mercado internacional. Pero lo de fondo es explotamos estos recursos, pero las voces dicen no hay suficiente gas, ¿no? Dentro de poco tiempo dicen vamos a tener que incumplir los contratos que tenemos firmados con la Argentina y con el Brasil. ¿Qué va a pasar entonces? No, ya no es solamente una cuestión de que bajan los precios y tenemos menos ingresos por esos conceptos, sino que no vamos a poder cumplir los contratos. ¿Qué pasa? En la última reunión, en la última conferencia de YPFB, de todo este tema de petróleo y gas que se hace cada año, la posición de Bolivia esta vez fue: vamos a crear todas las oportunidades, vamos a mejorar todas las condiciones para que inviertan en exploración los extranjeros, ¿no? Estamos más o menos como hemos estado siempre, abriendo todas las puertas para que entre el extranjero y haga su inversión. ¿Hasta dónde va a llegar eso, ¿no? Si ya hemos llegado hasta abrir los parques nacionales, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Y lo lograrán a tiempo? ¿No? Porque es una lucha contra el tiempo. Las exploraciones van a rendir sus frutos en más o menos 10 años, o quizás un poco antes, pero no mucho antes. Todo es una guerra contra el tiempo. ¿Esto tiene solución? ¿No tiene solución? ¿Cómo la ves, Marco Antonio? El primer punto me gustaría destacarlo. Precisamente la afinidad ideológica del gobierno de don Evo Morales con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de la Argentina, ¿no?, muestra precisamente que este carácter que hemos señalado, digamos, conservador de la política económica en Bolivia, ¿no? Porque, o sea, en la retórica y en la identidad de los símbolos van muy afines, ¿no? Hay una cierta sintonía, pero en las políticas no, y eso explica por qué la economía boliviana se ha mantenido razonablemente bien, digamos, mientras que en Venezuela hay un descalabro profundo, la economía argentina también tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces, eso habla bien del gobierno boliviano. Pero eso cuando expusiste en la primera parte, cuando dijiste es un gobierno que tiene una ideología clara, justamente te iba a replicar eso, pero ya lo estás diciendo, ¿no? Yo creo que tiene una imagen clara de lo que quieren decir, pero la ideología es distinta, ¿no? Porque en las acciones se está demostrando, ¿no? No entrábamos a financiarnos en Wall Street desde principios del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, realmente se está haciendo otra cosa que lo que se dice que se debería hacer, ¿no? Y parece que la imagen que se debe guardar siempre tiene que ser distinta a lo que se hace. Pero míralos, solo basta ver las acciones de los gobiernos de al lado, ¿no? Humala entró con una imagen semejante y si algo hace es algo totalmente distinto en lo económico y le va muy bien, por cierto, ¿no? Vamos de mano al corte. Bueno. Adelante. Sí.
Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, como dicen los jueces, en traslado. Traslado las preocupaciones Bien. de Roberto. A mí me parece que la gente del gobierno tiene un cierto tipo de ideales socioeconómicos, digamos, claros, y yo no voy a poner en duda, digamos, su sinceridad en cuanto a ellos, ¿no? El detalle está que es también un gobierno pragmático, ¿no? Y tiene una verdadera vocación de poder, en el sentido que todo indica que quiere quedarse durante varios decenios, digamos, ¿no? Entonces, eso me da la impresión que le está obligando a transar con la realidad, ¿no? Entonces, pese a ese fogoso discurso anti empresas extranjeras, especialmente en el ámbito de los hidrocarburos, etcétera, uno ahora ve estos discursos, este escenario donde ahora se habla de modificar la ley de hidrocarburos para dar mejores condiciones a las empresas petroleras internacionales. Y sin la modificación, están en el presente prácticamente todas las empresas prenacionalización, ¿no? Claro, entonces ahí surge el tema, ¿no? O sea, la viabilidad de estas ideas que motivaron todo el cambio de los años del 2000. O sea, si uno se pone, por ejemplo, a pensar, a escuchar el discurso de Alan García del 85, cuando asume el poder, o sea, todo su ideario y lo que generó en Perú, ¿no? Uno escucha, luego lee, digamos, uno de los discursos de Don Evo Morales del 2005, es lo mismo. Y claro, las consecuencias, si el gobierno fuera coherente... El 85 fue lo mismo que Paz Extensor el 52 y Evo Morales el 2005. O sea, esa línea ideológica. Pero Paz Extensor del 52, luego el 85 se convierte en lo que se convirtió Alan García del 85, Alan García en segundo gobierno. Y Evo Morales hizo esa transición en minutos. Mucho más rápido. Minutos, claro, porque él aprendió rapidísimo, es un hombre muy inteligente, se dio cuenta que con ese discurso del 52 y con el discurso del 85 de Alan García, iba a acabar como acabó el MNR, el 64 y como acabó Alan García el 90, ¿no? Con Cambio 90 y Fujimori al poder y todo por atrás. Entonces, realmente a mí me parece interesante ese análisis que es, porque muy rápido ha cambiado el gobierno. Rápido, ¿no? Realmente nunca llegó a implementar una medida, una política económica socialista, digamos, ¿no? Fue estatista en agrandarlo el Estado, digamos, ¿no? Agrandar un poco, pero un poco yacimientos. Tampoco es que gran parte, o sea, no ha vuelto a ser el yacimientos antiguo, y me explico. Porque el yacimientos antiguo eran yacimientos que tenía, con la limitada tecnología que entonces requería, que tenía las capacidades de hacer las cosas como una empresa en los años 60, ¿no? Sí, con ayuda extranjera, por supuesto, pero hoy día, para llegar a ser para tener ese grado de autonomía del yacimiento del 60, necesitas una tecnología de mucha punta, de mucho desarrollo tecnológico. Entonces,
casi es imposible para yacimientos hacer lo que decía Roberto, por ejemplo, la prospección, ¿no? La prospección hoy en día es demasiado de alta tecnología, de muchísimo capital, tienes que invertir un montón de dinero, pero sobre todo saber hacerlo. Y en realidad las empresas grandes, inclusive Total, Repsol, no es que ellas hacen, ¿no? Nos consta, es decir, Repsol no hace, ¿no? Contrata a terceros para que hagan eso, ¿no? No. Y entonces, y esos terceros son los especialistas. Entonces, hoy día realmente yacimientos, si bien lo han agrandado un poco, que lo han hecho, pero en verdad, como decía Roberto, sigue aquí Total, sigue Repsol, sigue Petrobras, que está tan grandemente cuestionada en Brasil y en el mundo, pero todas estas gigantes mundiales están en Bolivia. Es decir, la globalización, tan criticada por el gobierno del socialismo 21 de Evo Morales, está presente en Bolivia, como siempre, o como nunca tal vez. Y en la era minera también, ¿no? En la era minera igual, o sea, el código Davenport es del... No, y las grandes explotaciones mineras en este momento son de transnacional. Son de transnacional, correcto, ¿no? Y la poca minería que había en manos del Comibol se están traspasando poco a poco al sector cooperativo. Claro. El tema es, o sea, estamos saliendo un poco de la economía, pero la pregunta es si estas economías, digamos, de un marcado nacionalismo con tintes socialistas, correcto, digamos, ¿no? que ha sido tan importante en la historia de América Latina en los años 50, 60, 70, y que han rebrotado, digamos, en los años finales del 2000, de los 90, del 2000. O sea, hay que replantearse si son razonables en el mundo moderno, ¿no? O sea, en las sociedades complejas modernas que hay en el mundo, y dado cuenta del proceso de globalización. El problema está, mi percepción, es que hay una visión muy negativa sobre la idea de la globalización, sobre la apertura de mercados, etcétera, etcétera, y esa visión negativa que a mí me da la impresión que incluso está plasmada en los textos escolares con los que se educa a los jóvenes, a los niños, hace que vivamos anclados en ciertas, entre comillas, utopías que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Y que hacen que en realidad el ciudadano común, ¿no?, cuando escucha en los políticos ese tipo de ideas, pues se identifica con él, ¿no? O sea, cuando aparece el político que dice no vamos a permitir empresas extranjeras, ¿no?, etcétera, etcétera, al ciudadano común, pues ese es un discurso que le gusta, y por eso es que hay una tendencia a votar por estas posiciones, digamos, por estos partidos, por estos políticos que surgen, ¿no? Cuando el detalle está, lamentablemente, que en gran medida, cuando se han aplicado, pues estas políticas funcionan mal o muchas veces son desastrosas, ¿no? Claro. O sea, fíjense, por ejemplo, el tema de las empresas transnacionales, ¿no? Hay una amplia literatura académica, ¿no?, que trata de ser, en la medida de lo posible, objetiva con respecto a este tema, que habla de que es un poco lo que ha ocurrido en Bolivia, ¿no? Hay un grupo de empresas extranjeras que están explotando un recurso natural con grandes utilidades. Eso genera un ambiente adverso dentro de la sociedad, porque los extranjeros se están llevando las utilidades. Ahora bien, viene un gobierno nacionalista, estatiza las empresas, ¿verdad? Ahora bien, pero ¿cuál es el detalle? ¿Qué pasa cuando algo pasa en el mercado internacional y los precios caen, todo eso, ¿no? El Estado, o sea, esas empresas estatales ya no tienen la capacidad de respuesta. Entonces, lo paradójico de esto es que en realidad las empresas transnacionales, digamos, si se las deja en ciertos sectores, ahora habría que discutir cuáles sectores, eso es objeto de debate, ¿no? Pero en realidad podrían funcionar como colchones, digamos, de protección a la economía nacional. Podrían funcionar de esa manera. O sea, si el mercado de un X mineral, por ejemplo, está en prosperidad, bueno, estas empresas tendrán que invertir. Ahora, cuando entre en declive, bueno, estas empresas tendrán que pagar las consecuencias del declive, asumirán los costos del declive. Pero claro, como en la época de prosperidad el Estado se hace cargo de ellas, cuando viene la época de declive, es el Estado el que se perjudica, ¿no? Entonces, el debate sobre el rol de las transnacionales, de las empresas transnacionales, en el contexto de las economías nacionales, yo tengo la hipótesis de que está mal planteado,
precisamente porque no se lo trata de ver con una lógica de cierta racionalidad económica, sino que está muy relacionado con percepciones de tipo político y con posturas, yo no voy a decir irracionales, lo que yo voy a decir es que se lo ve muy desde un punto de vista, digamos, entre comillas, sentimental, por usar alguna expresión. Pero es que es lo que se utiliza siempre, ¿no? O sea, a ver, a mí me encanta que toques un tema así de fondo, pero me gustaría ponerle un poco más de pimienta a esto, ¿no? Estamos hablando básicamente de una forma de ver la economía hipócrita, ¿no? Porque decimos una cosa pero hacemos otra y funciona, ¿no? O sea, a mí no me queda duda, lo estamos viendo, funciona. ¿Por qué? Porque nunca se ha aplicado la política que han dicho que van a aplicar en el gobierno que estamos viviendo en este momento. No, ni del día uno, ¿no? Mencionabas el tema de las nacionalizaciones. ¿Cuáles nacionalizaciones? No, si en la práctica realmente lo único que hemos hecho ha sido confiscar un porcentaje pequeño de las acciones que faltaba para tener la mayoría en esas empresas, y en la realidad hemos comprado, porque luego hemos tenido arbitrajes y hemos acabado pagando esas acciones. Y caro. Caras. Hemos comprado caro, digamos, hemos sido unos malos negociantes para salir en primera plana con nuestros soldaditos, como que estaríamos tomando esas empresas. En la práctica, no, eso es pura pantalla, porque el dinero que entra a Bolivia de la explotación de estos recursos no entra pues a raíz de esta compra o nacionalización, para dar el beneficio en el lenguaje de estas empresas, ¿no? Ni un centavo, ¿no? Entran en razón a la aplicación de la norma, y la norma es la ley de hidrocarburos, que es de la época de Carlos Mesa, ¿no? Eso no entra ni un centavo por lo otro. No es que ganas más dinero como Bolivia por tener un porcentaje más en la empresa. Ganas más como Bolivia porque los recaudas como impuestos o como regalías. Eso es todo, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, para entrar después en tu segundo punto, que es el tema del debate de fondo, de para qué servirían las transnacionales. Primero tenemos que sincerar el discurso, ¿no? Porque ahorita, ¿cómo vamos a hablar del espíritu de la presencia de las transnacionales si no queremos hablar de ellas, ¿no? Porque están aquí como que no están, y van a estar, pero siempre bajo mi mando. No están así, están como siempre han estado, están haciendo negocios como siempre han hecho negocios, y quizás más que nunca, por eso están aquí. En particular, todos estos, este año, a nivel mundial, la inversión de estas transnacionales que tienen que ver con petróleo, con gas, han bajado sus inversiones. ¿Por qué? Por el tema de los precios del petróleo, el tema de los precios del gas. En Bolivia, pues lo mismo, 3/4 partes lo mismo, peor con el factor riesgo que siempre ha representado Bolivia. Por eso Bolivia antes y ahora tiene que poner una especie de alfombra roja para que vengan las transnacionales e inviertan. A mí, pero como te digo, de fondo me parece lo importante es sincerarnos, ¿no? A sincerarnos qué tipo de gobierno tenemos, porque para nada responde a esta lógica que decimos que no funcionaría, porque ¿de qué sirve si no aplican eso? Entonces claro que funciona, porque están aplicando teorías bien ortodoxas de cómo se maneja la economía, con un énfasis en el gasto público, ¿no? Eso sí, es como cualquier gobierno de izquierda europeo, digamos, ¿no? Un gasto público fuerte, ¿no? De ese modo estamos sustentando en gran parte, a veces cuando parece que la economía se va a enfriar, el crecimiento otra vez de la economía, un gasto público bien fuerte, y además que hemos tenido la suerte de toda esta década de unos precios pues inmejorables de los productos que exportamos, y eso nos ha servido también para crecer, pero sobre todo yo creo que el asinceramiento, ¿no? Si nos asinceramos en cómo manejamos la economía, luego tal vez podamos hablar del papel el papel colchón que podrían jugar una transnacional en Bolivia. En este momento no solamente no es un papel colchón el que juegan, sino que no solo es que eso de que vienen a invertir también es otro de los eufemismos que yo creo que se utilizan, ¿no? Porque ¿qué invierten? Si en la realidad la gran ganga de venir a trabajar a Bolivia, si eres una transnacional, son los gastos recuperables que llaman, ¿no? Todo lo que gastas, vas a recuperarlo. Entonces, en la realidad, Bolivia está invirtiendo, solo que estás invirtiendo a través de otra persona que no está realmente arriesgando como parecería en el papel que vienen a arriesgar, ¿no? Hagamos un paréntesis, no sé que interrumpe, pero no tenemos otra que ir. Vamos al corte.
Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, disculpas por la interrupción, adelante. Bueno, es cierto, ¿no? En cierto sentido, me parece que es correcto decir que nosotros vivimos en una suerte de economía hipócrita, digamos, ¿no? O unas políticas económicas o unos discursos oficiales hipócritas. Y claro, la palabra hipocresía es mala, digamos, ¿no? O sea, tiene connotaciones negativas. Pero ahí, no recuerdo quién decía de que la hipocresía es el homenaje que rinde el vicio a la virtud, ¿no? Entonces, el tema está que los países que han sido, con líneas socialistas, estatistas, que han sido coherentes en aplicar esas ideas, han llevado a sus países al desastre. Así es. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela, en menor medida en la Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, en cierto sentido, uno dice, bueno, que mejor que sean hipócritas, ¿no? Por supuesto, sería mejor, digamos, o sea, ayudaría mucho un sinceramiento de la economía, ¿no? Y que, digamos, en una lógica de atraer inversión extranjera, de abrir los mercados, de abrirnos a procesos de integración comercial, etcétera, etcétera, la economía funcionara porque permitiría un debate sobre las verdaderas opciones del país. Sí. No se debate eso. Eso no se debate porque al final, fíjense, como tenemos un gobierno que en la retórica es socialista, ¿no? En todo eso, al final, digamos, los que pensamos desde el punto de vista económico, terminamos como si fuéramos defensores del capitalismo, ¿no? Y entramos en ese debate si del siglo XIX, o sea, entramos en un debate del siglo XIX, del siglo XX. Porque el gobierno dice la derecha. Claro, ¿no? Efectivamente. No, y la derecha que ellos sustentan a Total, a Repsol, a Petrobras. No, y no se debaten los temas. A ver, por ejemplo, lo que decíamos en este momento, estos bonos que sacamos en los mercados internacionales, $1.000 millones, se dice fácil, ¿no? Todos los problemas de Potosí, creo que no llegan a, que en este momento de los 26 puntos que se debaten, creo que no llegan a $300 millones, ¿no? Claro. Y estamos con un problema bárbaro. Pero 1.000 millones nadie los debate, porque claro, como es un gobierno socialista, no sabemos ni lo que hacen realmente, pero la política de obtener fondos mediante bonos no puede ser más liberal, ¿no? Claro, no existe un modo más liberal de obtener fondos, ¿no? Claro, entonces el tema es ese, ¿no? O sea, eso es lo que habría que discutir, ¿verdad? O sea, la magnitud, digamos, ¿qué se va a hacer con esos recursos? ¿Cuál va a ser el destino que se le va a dar? ¿No? Por ejemplo, ahora... Porque Maduro debe estar convencido de que en Bolivia se hace una política económica socialista. Pues, por supuesto. Lo que no debe entender es cómo esa política socialista tiene éxito en Bolivia y no tiene éxito en su país. Un misterio, es cierto. Ahora, yo tengo una duda y aprovecho que estamos contigo porque yo creo que es una duda de mucha gente en Bolivia. No es un tema técnico en el sentido de indescifrable, es un tema técnico en el sentido estricto de la palabra, el INE. Estuve justamente con un amigo hace unos días atrás de La Paz, que vino aquí a Santa Cruz, charlando sobre 1000 cosas, porque en una época yo inclusive
trabajé en el INE, y me decía, el INE, ya no está nadie de los que tú conocías, me decía, y realmente el INE, me decía, hoy día no es visto con ninguna seriedad, sobre todo por parte de la cooperación, me decía, ¿no? Y bueno, eso es un punto de vista muy subjetivo, muy personal. A mí siempre me ha asaltado, por ejemplo, cuando tú introdujiste el tema económico en la primera parte del programa, hablabas de las cifras, ¿no?, que produce el Banco Central y el INE. Muchas veces en la casa te dicen, esto no funciona, como dice el INE, aquí el precio, este es tu precio que sale en la televisión, no tiene nada que ver, así que trae nomás la plata porque no alcanza, digamos, ¿no? Y son cifras creíbles. La tasa de inflación, por ejemplo, Claro, que es uno de los principales datos ese, porque mira cómo están en el Brasil, con tasas de inflación en el 9%, 8,5%, y el país está desbordado. Ni qué decir, en Venezuela se está hablando de que va a llegar al 100%. Imagínate, nosotros no habíamos soñado llegar al 25%, bueno, nosotros estuvimos por el 25.000% en su momento, pero te digo, el INE, ¿esas cifras valen, no valen? A ver, un buen antecedente de esto lo tenemos en la Argentina, ¿no? Su primera etapa, el gobierno de los Kirchner, digamos, entre comillas, interviene su Instituto de Estadística, empiezan a manipular los datos, ¿no? Y llega un momento que el Fondo Monetario Internacional le dice, señores, no podemos aceptar los datos que ustedes tienen porque tenemos evidencia de que los están precisamente manipulando, que son falsos, ¿no? Ahora, te interrumpo, ¿y cómo el fondo puede saber que lo que ocurre es que, a ver, normalmente ¿cómo se calcula la tasa de inflación? Los funcionarios del INE van a los mercados, preguntan el precio, cuánto está el kilo de azúcar, etcétera, van codificando y los remiten la información a su central, meten todo eso en una base de datos y lo procesan, ¿no? Entonces, esa es la técnica tradicional, antigua, y que yo sepa sigue manejando el INE. Antes lo hacía solo en La Paz, ahora ya lo hacen las 5 ciudades, la canasta familiar. Ahora, el detalle está que en las grandes universidades americanas han empezado a visualizar otras formas de calcular la tasa de inflación. Entonces, ahí, si no me equivoco, es en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hay un equipo que han agarrado y han dicho, esto es muy primitivo, cuando, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados tienen todos sus precios online. Claro. Entonces, han creado programas que capturan los precios, digamos, de los supermercados, de las tiendas que tienen sus bases, tienen sus precios online, y con eso calcula, con la ventaja de que pueden tener precio del arroz tal tipo, del otro arroz, entonces pueden manejar no los 320 que hacen, pueden trabajar con miles de productos, ¿no? Incluso tomando en cuenta las diferencias que el mismo supermercado pone en una ciudad, en otra, o sea, entonces un manejo de una base de datos formidable, y claro, resulta que han empezado a arrojar, y la Argentina tiene eso. Entonces han podido empezar a calcular la evolución de los precios de la Argentina con esa técnica. Entonces eso ha permitido que el Fondo Monetario, ya con esa base, digamos, de esas técnicas novedosas, digamos, muy innovadoras, muy creativas, pues ha puesto en tela de juicio lo que hace lo que hacía el instituto. En Bolivia no podría. En Bolivia no, porque todavía las empresas no han logrado entrar en esa cuestión, ¿no? Pero Marco Antonio, sin entrar en la parte técnica de cómo se obtienen los datos, que yo me imagino que realmente, por mucho que no existan esas técnicas, la obtención de los datos no podría estar tan mala ni tan difícil. Tampoco somos un país tan grande y somos 3 principales ciudades con una que otra, con 2 o 3 ciudades más que influyen en algo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la inflación de la cual nos habla el INE. Cuando tú hablas con la gente de la CAINCO, por ejemplo, te hablan de otro tipo de inflación, porque ya no estás hablando de una diferencia en la obtención de los datos, sino en la ponderación de estos datos para obtener esta cifra mágica de la inflación. ¿Tiene alguna credibilidad esa? Porque cuando estábamos hablando de una inflación de más o menos 6% en la CAINCO el año pasado, parece que estaban por el 18 o algo así, o el anteaño, yo no estoy muy seguro, pero en cualquier caso la diferencia es como del 10 o más %. Que además la de la CAINCO es un cálculo cruceño. Es un cálculo cruceño. No es nacional. Claro, y cuando vas al mercado realmente lo sientes, ¿no? O sea, cuando vas al mercado así sin saber los datos y sin hacer un análisis de los miles de datos en una base de datos, te daría la impresión de que está más acertada la CAINCO, porque tú vas y cada vez te duplican los precios, ¿no? Te digo, casi duplica.
la ponderación que utilizan los datos en el INE, voy a hacer una pregunta injusta, ¿no? Porque no trabajas en el INE, pero esta ponderación es razonable hoy en día, o sea, tiene un sustento que nos permitiría decir, ¿es creíble esta ponderación para decir esta inflación es válida? Porque basta que la manipules para que sea otra la inflación. El problema es que desconozco exactamente cómo están haciendo sus cálculos los de la CAINCO. Hay algún colega que ha estado haciendo unos recálculos en base a la antigua ponderación anterior a la del 2007, pero el detalle fundamental es que no hay una institución que haga los estudios necesarios para establecer esas ponderaciones, ¿no? Porque las cuentas nacionales que están guiadas por todo un sistema que se implementa a partir del 93, para cómo se calcula el PIB y demás, ¿no nos fuerzan a seguir una metodología para el cálculo de la inflación? Pero el problema, yo lo miraría desde otro punto de vista. Cuando tienes un gobierno que está empeñado en mostrar lo bien que lo hace, y donde el Instituto de Estadística tiene una dependencia directa del Ministerio de Economía, por lo tanto la autoridad del INE está sujeta a la autoridad del ministro, y que el ministro, antes de que alguien saque un dato del INE, el ministro tiene que dar el apuesto bueno, automáticamente se te está generando una sombra de penumbra. Automáticamente la pregunta es, si hay un dato adverso digamos, que hable mal de la política económica, lo van a hacer público. Y lamentablemente, y hay que decirlo, el señor Arce Catacura, ¿no? Y incluso, digamos, a los niveles mayores a él, daría la impresión que no lo van a hacer, porque están muy empeñados en mostrar que este país ha cambiado, que es otra cosa, que hay una nueva era, ¿no? Entonces, claro, para mí ese es el principal punto. O sea, no le puedo creer al INE porque el gobierno me genera dudas si va a ser honesto con esa información, ¿no? Y para muestra un botón, el tema del censo. El tema del censo, 2012, y el INE hasta ahora presente. Si ustedes se acuerdan, el censo del 92, el censo del 2001, los datos tardan, ¿no? Pero cuando terminaron el procesamiento, era todo un paquete de libros. En el INE, en la página web del INE, siguen siendo esos datos los que están online. Efectivamente. Del último, el anglicismo, los que están en línea, ¿no? Los del 2012 no están todavía. No están. Solamente están esos 4 resultados que han salido, pero la desagregación de los datos no están ahí todavía. Ahora, entonces nota esa incapacidad, digamos, del instituto. Introduje la bombita al tanque y ahora vamos a ver si explota. Pero entonces, si no tenemos datos creíbles, porque yo no creo que la tasa de inflación, como ya lo hemos dicho aquí, es creíble. En Santa Cruz, peor todavía. Aquí los precios realmente han ido hasta las nubes, y lo defectuoso en Santa Cruz es que el comportamiento de los habitantes de la ciudad es, pues, no se quejan de nada del precio. No son como en La Paz, que por 5 centavos se para La Paz y se para el mundo entero, ¿no? Aquí, si sube 5 pesos el pan, todo el mundo va a pagar porque eso da una suerte de estatus social. Yo puedo pagar el pan en 5 bolivianos y qué, digamos, ¿no? Entonces, eso ayuda, pues, a los procesos inflacionarios. Si no podemos creer en la tasa de inflación. Yo estuve verificando las cifras del endeudamiento boliviano. Hay unas cifras diferentes en el Banco Central, hay unas cifras diferentes en el INE. ¿Con cuál me quedo? Sentido, ¿no? No sé con cuál quedarme, ¿no? Es sorprendente ver, por ejemplo, la deuda que tenemos contraída con la China. Es sorprendente la deuda con Venezuela, es muy pequeña, la que aparece oficialmente, ¿no? Y la más grande deuda que tiene Bolivia en este momento es la deuda que tenemos por la emisión de los bonos en Wall Street hace unos años atrás. Tenemos un primer paquete de 500 mil millones y otro paquete, son 1.000 millones de dólares en total. 500 y 500, 1.000 millones en total. Ahora está hablando de emisión de otros 1.000, son 2.000 millones. Ya es la más grande con la deuda, ¿no? Con Wall Street. Entonces, ahorita no vamos a cortar, pero antes de eso, y para que vayamos reflexionando en el corte, esas tasas son altas, porque en Wall Street no estamos hablando del Banco Mundial, esas son tasas comerciales, las más comerciales que hay en el mundo. ¿Será verdad que la economía está tan bien o por algo estamos contrayendo una deuda tan onerosa? Habremos de ver. Vamos al corte.
Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias, con su comunidad y este medio de comunicación, le informamos que las pandillas representan un fenómeno social con prácticas vandálicas repudiadas por toda la comunidad. A esta manifestación de la delincuencia podemos prevenirla si los jóvenes toman conciencia de su responsabilidad ante la sociedad y los padres controlan sus actos y los aconsejan. Recuerde que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Entonces, si esos datos no son genuinos, no son buenos, no son fiables, no tendremos un monstruo creciendo ahí adentro, una crisis muy grande que podría desatarse ante la falta de datos que claro, son creíbles. Ese es el detalle, ¿no? O sea, por ejemplo, en cualquier país, digamos, como se dice aquí, con la institucionalidad, digamos, funcionando, incluso un gobierno que le está yendo mal, o sea que su popularidad está bajando, respeta al Instituto de Estadística, porque mal que mal, esos datos permiten saber lo que está pasando, ¿no? Es tu conciencia, ¿no? Exactamente, Claro. o sea, permiten, ¿no? Y el otro tema es que, por ejemplo, en este tema de la inflación, ¿no? El gobierno sale, ¿no?, diciéndonos, la inflación ha sido X año, por decir, ¿verdad?, 5%, y la gente no lo siente, o sea, se da cuenta que la inflación es otra. Claro. Entonces, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar? O sea, al final de cuentas, claro, una cosa puede ser el PIB o algún otro dato, pero el dato de inflación es algo que la gente lo vive y por lo tanto tiene una percepción, ¿verdad? Entonces, yo creo que le hace un flaco favor el gobierno se hace un flaco favor cuando altera ese dato, porque claro, el ministro va a salir diciendo, no, fue tanto, sí, pero el problema está que la gente sabe que ese dato es falso, ¿no? Por poner una analogía, porque la musiquita me hace recordar, ¿no?, las buenas épocas de los 70. Cuando más en clases, cuando tocaban la música, ¿no? El detalle de que en los años 70, 80, cuando el ministro de Economía salía diciendo no vamos a devaluar, la gente sabía que al día siguiente Claro que venía sí. el paquete de devaluación. O sea, al final la gente se empieza a darse cuenta cuando el gobierno le está mintiendo, por lo menos en esos datos. Ahora, en el tema este de la deuda, hay que tenerlo muy claro. Cuando llega don Evo Morales al poder en el 2005, el grueso de la deuda externa boliviana, que era grande, aunque ya se había ido renegociando y se habían creado los fondos IPIC para suavizar el asunto, todo ese, era una deuda con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, ¿no? Que eran deudas que, precisamente porque son con organismos internacionales, ¿no?, se podían renegociar a largo plazo, Deudas con bajas blandas, tasas que de llamamos, interés, bajas tasas de interés. Y encima, cuando llega don Evo, pues por alguna razón, digamos, no porque haya llegado don Evo, sino porque había toda una tratativa, condonaron la deuda. Entonces, la deuda externa boliviana, el 2006, implosiona a la mitad. Pero implosiona a la mitad, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial le dicen, no le vamos a cobrar y le perdonamos su deuda a este país, ¿no? Entonces, ahora, el problema está que esa deuda ha empezado a crecer con estas emisiones y otras más. El gobierno se ha estado endeudando con la CAF, pero, por ejemplo, que no es un banco, Es caro. no es un banco internacional, pero no tiene las características del Fondo o del Banco Mundial. Es alguien que cobra caro, cobra tasas altas de interés. Y peor todavía estas emisiones, porque ahí estamos viendo a prestarnos dinero de capitalistas que esperan una alta rentabilidad con altas tasas. Cuando se hizo las dos primeras emisiones, el argumento era para mostrar la fortaleza de la economía boliviana. O sea, el argumento era que en realidad lo que se quería mostrar
era la fortaleza de la economía y en qué se iba a usar el dinero era como irrelevante. O sea, no nos preocupemos, vamos a pagar caro, pero vale la pena porque nuestra calificación internacional está subiendo. Es como ese que te dice, me voy a ir a prestar plata del banco Claro. y me van a dar. Vas a ver que yo soy un empresario que a mí me dan a ojos cerrados. Soy un empresario solvente y me van a dar. ¿Para qué quiere la plata? No sé. No sé, pero vas a ver que me dan. Claro, o sea, orgulloso, digamos, de pagar intereses al banco, ¿no? Una cosa que desde un punto de vista de estricta racionalidad económica, pues suena muy curiosa, por decirlo menos, ¿no? Ahora, este otro nuevo préstamo de los 1.000 millones, yo creo que tiene que ver con el hecho de que al caer el precio del petróleo, al cual está atado el precio del gas, está mostrando nomás la caída de los ingresos del fisco. Sin duda, ¿no? Entonces, la caída de los ingresos, y el problema está que el gasto creció mucho, ¿no? Entonces, mucho más difícil hacer recortes por el lado del gasto. Entonces, cabe pensar que el gobierno se está financiando con estos recursos. Si esta política... No tocan reservas, no son tocan, sagradas. porque las reservas no son para eso. Claro. ¿No? Ese es otro debate, digamos, pero las reservas no son para eso. Ahora, el problema es que posiblemente estamos lejos de una situación como esta, pero es muy peligroso que el país entre en una lógica de estarse endeudando, ¿no? Lo hemos tenido en los años 70. Pero otra vez tienes ¿no? cifras, y el ¿no? otro tema... Estamos bien cortos de tiempo, pero me gustaría que reacciones. Porque otra vez, no sé la fiabilidad de las cifras. Cuando entró Evo Morales al gobierno, la relación entre deuda y Producto Interno Bruto era el 90% de la deuda en relación al PIB. Ya. Ahorita es el 26%. O sea, Claro, supuestamente podríamos endeudarnos mucho más Sí, por sí. el tamaño, porque nuestra economía La creció economía mucho, creció, ¿no es cierto? sí. Entonces, parecería que más bien seguiremos yendo a buscar bonos a Wall Street. Claro. ¿no? Pero otra vez, Pero- ¿datos serán fiables? Claro. Pero además hay otro tema, ¿no? Que es el tema que, claro, no se usa mucho deuda PIB como indicador, ¿no? Pero el tema está muchas veces un problema, puede ser un problema de liquidez. O sea, Así es. el problema está en qué medida las arcas del Estado pueden verse comprometidas cuando si no tienes recursos y llega el momento en que hay que pagar los intereses y honrar la deuda. No, y el problema que vemos ese- ahorita es justamente que el gobierno se basa su política en gran medida en el gasto público, ¿no? Gasto público a veces no solamente en cosas que son de una sola vez, sino gastos que se generan obligaciones, en los bonos, por ejemplo, en los bonos para la gente, ¿no? Juancito Pinto, Juana Zurduy, etcétera, que hay que repetir durante todos los años. Entre el momento en que sean épocas de vacas flacas, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir pagando ese tipo de gastos fijos, que se convierten en gastos fijos. Ahí es donde yo veo el problema, porque que tenemos más músculo que antes, no me queda duda, ¿no? Claro. O sea, los ingresos son mucho más altos, por eso también podemos entrar a vender bonos a Wall Street, pero Se nos acabó el tiempo época de vacas flacas va a ser otra historia, sí. y queremos que esta historia contigo continúe. Bueno. El tema económico es fascinante, es complicado y sin duda te agradecemos mucho por tu presencia y por tu aporte, sin duda alguna. Y te lo agradecen más que todo quienes han estado mirando el programa. Gracias. Marco No, Antonio. gracias, y claro, queda un montón de cosas que uno quisiera Sí, ¿no? decir. No cabe duda. Así que espero que haya otra oportunidad también. ¿no? Bueno, sí, despedirnos de la ciudad de La Paz también, que nos siguen también, y al igual que de Santa Cruz. Ha sido un placer estar con todos ustedes una semana más. Que tengan unos buenos 7 días. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche. Y bueno, hemos gozado de la compañía de un economista prestigioso y pues estaremos con ustedes la próxima semana, quién sabe, viendo temas económicos o políticos, pero cualquiera de las dos opciones siempre son buenas. Gracias y hasta el próximo domingo.